Bien, Vero, muchas gracias por esta información. 9 de la mañana en punto, comenzamos la primera entrevista de esta jornada. Se conocieron la semana pasada los datos de pobreza, indigencia y pobreza infantil en nuestro país. Bueno, con algunos cambios a propósito de los periodos de medición. Bueno, para hablar de todo esto es que recibimos esta mañana al director del Instituto Nacional de Estadísticas, al doctor Diego Aboal. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, se marcó que la pobreza medida en personas está en 10,7%, pero usted hacía salvedades en Twitter, ¿no? A propósito del margen de error y de las mediciones, que son cada 6 meses cuando anteriormente se hacían cada un año. ¿Qué significan estas cifras en la evolución, entonces, de la pobreza? Sí, bueno, lo que hemos observado en los últimos 3 semestres es que, bueno, el primer semestre teníamos 10,2%, en el segundo semestre del 2021 11% y ahora 10,7%. Por tanto, no hay variaciones significativas, digamos. Podríamos decir que hay una cierta estabilidad en los niveles de pobreza en los últimos 3 semestres. Yo creo que esa debería ser la conclusión más general. Es decir, hay que tener en cuenta que nosotros lo que hacemos es una estimación del número de pobres, ¿no? Es decir, no es que uno va y cuenta, digamos, una a una las personas. Ahí estamos viendo la pobreza en hogares, en ese gráfico que Sí. elaboró desde el INE. ¿Cuál es la diferencia entre la medición de pobreza por hogares y por personas? Porque ahí Claro. cambian los números, ¿no? Claro, digamos, una cosa es contar la cantidad de hogares que caen bajo la línea de pobreza y otra es luego sumar la cantidad de personas que integran esos hogares. Entonces, usualmente los hogares pobres son hogares que tienen mayor número de integrantes y por tanto, cuando uno suma todos los integrantes del hogar, la proporción de pobres es mayor que en términos del hogar. O sea, en hogares son 7,4%. Pero como tienen más personas cada hogar, sube 10,7. claro, sube 10,7 en términos de personas. Creo que es importante también hacer la salvedad para ir distinguiendo que hablamos cuando decimos por debajo de la línea de la pobreza, porque se diferencia entre ingresos en Montevideo y también el interior del país. Claro, digamos, básicamente lo que hacemos para determinar si un hogar es pobre es medir el costo de una canasta básica que tiene dos elementos, de alimentación y luego otros elementos básicos no alimenticios. Para que tengan una idea, la canasta en Montevideo para un hogar de 3 personas está en el orden de los 43.800 pesos. Sí, casi 44, ¿no? Casi 40, 9,28 creo. Claro, casi 44.000 pesos. Eso para un hogar integrado por 3 personas. Básicamente eso permite cubrir las necesidades alimenticias básicas, es decir, los requerimientos calóricos básicos y luego una serie de otros bienes que son necesarios. ¿Otros bienes como cuáles? Bueno, salud, tarifas públicas. vestimenta, sí, servicios públicos, otros elementos, ¿no? ¿Transporte también está incluido ahí? Sí, claro, claro. Digamos, básicamente lo que se hace para determinar esta canasta es analizar los parámetros de consumo del 20% de las personas de menores ingresos que superan el consumo calórico básico. Usualmente está muy cerca del 20%, digamos, de menores ingresos de la población. Se analiza esa canasta y esa canasta es la que determina luego el tipo de productos que integran la canasta que luego seguimos los precios, ¿no? Bueno, y ahí son las cifras que tenemos, o sea, la cantidad de personas que no llegan a esa canasta básica. Correcto. Por tanto, digamos, en el caso de Montevideo, aquellos hogares de 3 personas que tienen un ingreso por debajo de estos casi 44.000 pesos son hogares que son clasificados como pobres. Luego, para llegar a la cantidad de personas, contamos la cantidad de personas que integran estos hogares. O sea que lo primero que se determina es que el hogar sea pobre. Luego, automáticamente todos los miembros son pobres, digamos, en esta metodología, ¿no? Y en eso, para seguir con el tema pobreza, la pobreza infantil se ha incrementado en este semestre. Bueno, digamos... Imagino que algo tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? De los hogares y sí. la composición del núcleo familiar. A ver, hay que tener en cuenta que los márgenes de errores de estos tramos de población, sobre todo de 0 a 5 años, que hay pocos niños en Uruguay, lamentablemente. De hecho, estamos en un momento donde la cantidad de nacimientos está por debajo de la tasa de reemplazo
¿no? Esto es importante decirlo porque Uruguay ya está en un proceso de transición demográfica muy importante, pero entonces cuando uno hace estimaciones para estos rangos etarios, los márgenes de errores son muy superiores, ¿no? Están por encima de 2.5 puntos porcentuales. ¿Sí? O sea que una medición de, por ejemplo, 22,5 en niños de 0 a 5 años, bueno, podría ser 20 o podría ser 25, digamos. Porque o sea que la variación está dentro del margen de error. Si comparamos con el semestre anterior, sí. Si comparamos contra el primer semestre del año 2021, está fuera del rango, del margen de error. Pero digamos, el consejo que siempre damos, y era un poco el tuit que yo ponía en Twitter hace algunos días, es: lo mejor es no sacar conclusiones apresuradas en base a un único dato. Hay que esperar la evolución de varios semestres para saber si realmente las cifras cambian de forma significativa. ¿Por qué es mejor medir cada semestre si no anualmente? Si es que hay que esperar, digamos, para poder tener un dato confiable en cuanto a las tendencias. Bueno, no, digamos, el tener un dato confiable con respecto a las tendencias también es en términos anuales, ¿no? Es decir, si en un año varían 2 o 3 décimas la medición, tampoco deberíamos sacar conclusiones de que eso bajó o subió. Lo semestral brinda cifras mucho más oportunas y permite que eventualmente se tomen decisiones de forma más oportuna. Además, hay que recordar que nosotros cuando liberamos los datos de pobreza, a los 2 o 3 días, liberamos toda la base de datos de microdatos de la encuesta continua de hogares, que permite que la gente haga muchos análisis a partir de esto. Antes el instituto liberaba estos datos una vez por año, en marzo del año siguiente, lo que era un retraso muy importante en los datos. Ahora tiene una oportunidad mucho mayor y eso es obviamente una ganancia muy importante porque estos datos son muy utilizados para muchas cosas, ¿no? Para medición de pobreza, pero para calcular muchos otros fenómenos, ¿no? Ahora, si vamos a ese periodo, ¿no? Enero-junio, comparativo, desde el año 2019 a 2022, estamos igual que en 2020 prácticamente, pero bastante... Que 21, perdón. Igual que 2021. No. Trepó de 16,1 en enero-junio de 2021 a 22,5 este año. Esos son los datos del INE. Perdón, 2020 está prácticamente igual que este año. Estás hablando del rango, del primer rango, digamos, etario. O sea, en términos... De 0 a 6. Ah, perfecto. Estamos hablando de pobreza infantil. Está bien. Entonces, estamos prácticamente a los mismos niveles de 2020 cuando se desató la pandemia aquí en nuestro país. ¿Qué ha pasado? ¿Se puede hacer alguna lectura? ¿Por qué estamos peor incluso que en 2021? Si ya se abrieron muchas actividades. Bueno, a ver, nosotros como Instituto Nacional de Estadística tratamos de no entrar en las explicaciones de estos fenómenos porque ahí es donde comienzan a haber muchos debates, ¿no? O sea, el instituto lo que hace es... calcular esos datos. Exacto, brindar las estadísticas, obviamente explicar los elementos interpretativos, pero no entrar en los elementos que puedan explicar estos fenómenos, ¿no? Ahora, dentro de esa encuesta que se realiza, ¿se hace algún tipo de consulta adicional más allá de cuánto perciben, cuánto se integra el núcleo familiar? Claro. ¿Sabe si tienen trabajo o no? Claro, ¿Algún tipo de detalle que pueda abonar sí, claro, un poco más? Claro, por supuesto. Por eso digo, cuando nosotros liberamos los datos de pobreza, de hecho ya el viernes, aprovecho a decir, publicamos los microdatos. En los microdatos uno para cada persona sabe un montón de información, ¿no? Por ejemplo, condición laboral, nivel de ingresos, condiciones de la vivienda donde viven, si trabaja en un trabajo formal o informal. Es decir, hay muchísima información que uno puede explotar para hacer interpretación de cuáles son los elementos que han cambiado entre un periodo y otro, ¿no? O sea que esa información sí, por supuesto, está disponible y es posible hacer análisis a partir de eso, ¿no? Lo que sí se puede concluir es que Uruguay no ha podido, digamos, cortar la infantilización de la pobreza, o estamos en un empuje de ese fenómeno. Bueno, el fenómeno de infantilización de la pobreza es un fenómeno bastante generalizado a lo largo y ancho de los países de América Latina, ¿no? Obviamente es un problema que debe ser abordado. De todas formas, es un fenómeno que no es exclusivo, ¿no? de Uruguay. Y usualmente lo que ocurre es lo que pasa en Uruguay, ¿no? Es decir, allí hay concentración mucho mayor de la pobreza, ¿no? Y bueno, y efectivamente, digamos, es decir, lo que ocurrió en Uruguay, tuvimos ese shock muy fuerte en el año 2020,
digamos, nosotros pasamos de una pobreza de, bueno, 7,9 en el 2017, 8,1 en el 2018, 8,8 en el 2019, 11,6 con el impacto de la pandemia. Ahora estamos en un nivel más del orden del 10,6, 10,7, pero, digamos, son niveles más elevados que los niveles prepandemia y obviamente también tenemos este problema. La tendencia en la vinculado. región es esa, 20 con una cifra alta, 21 baja y vuelve a subir en 2022. Bueno, algunos países aún tienen cifras que no han retrocedido, ¿no? Es decir, el impacto sobre la pobreza ha sido bastante generalizado. Incluso en lo que está ocurriendo en este año es un fenómeno también vinculado a la suba del precio de los alimentos, lo que impacta sobre la canasta básica alimenticia. Este es un fenómeno muy fuerte, muy generalizado. Claro, eso hace que quizá la línea de pobreza sea alta, ¿no? Claro, sobre todo, digamos, digamos, cuando uno compara la línea de indigencia, digamos, que uno dice que alguien es indigente cuando no es capaz de comprar la canasta básica alimenticia. Uno lo compara solo con los alimentos y allí eso es un problema, ¿no? Es decir, si bien la inflación en Uruguay está en 9,5% o en ese entorno, la canasta básica alimenticia, por ejemplo, en Montevideo, bueno, tuvo crecimientos del orden del 12% o cercanos a esa cifra. Es decir, y eso impacta de forma fuerte, obviamente, bueno, a la canasta de alimentos que compran las personas con menores ingresos, ¿no? De meternos de lleno también con el tema de indigencia, porque quedan varios datos para repasar. Montevideo se diferencia del resto del país a nivel de pobreza infantil, excepto algunos departamentos fronterizos, se podría decir. Sí, en general, digamos, cuando uno mira el mapa de Uruguay, los mayores niveles de pobreza están situados hacia el norte del Río Negro y sobre todo en la frontera, con una excepción, que es Montevideo. Montevideo Estamos repasando el mapa. Claro, Los que están en azul son los que tienen niveles de pobreza más altos. Ahí en el mapa lo vemos de forma clara. Los departamentos que están en azul son los que tienen mayor pobreza y se ve chiquito porque Montevideo tiene poca superficie, pero Montevideo está incluido allí. Montevideo tiene un 13,7%. Cuando dijimos que para el país es un 10,7%. O sea, tiene 3 puntos más que el promedio del país. O sea que efectivamente Montevideo es una de las zonas con mayor pobreza. Luego tenemos departamentos fronterizos, Cerro Largo, Rivera y 33. Estos 4 son los que tienen mayores tasas de pobreza. Y luego tenemos Durazno, Flores y San José, que son los que tienen, exactamente, con niveles que están por debajo del 4% en hogares. Ahora, Montevideo también lo que presenta es una irregularidad en lo que es la zona sureste y el resto de la periferia, ¿no? Es así, hay mucha heterogeneidad también en términos de Montevideo. Uno cuando analiza los municipios, uno ve claramente que digamos, la zona de la costa sureste del departamento tiene niveles mucho más bajos que el resto del departamento, ¿no? Entonces también hay mucha heterogeneidad territorial de la pobreza, ¿no? ¿Qué pasa con las jefaturas de hogares femeninos, donde la pobreza ahí, los porcentajes son más altos, la población afrodescendiente? ¿Qué variación tuvo? Sí, bueno, cuando uno mira la población afrodescendiente, los niveles de pobreza allí son del orden del casi que el doble, si no mal recuerdo, 19,3%, mientras que para la población que se autoidentifica como blanca es 9,8%. O sea que son 9,5 puntos porcentuales mayor, casi el doble que la población que se autoidentifica como blanca. Y perdón, me preguntabas de algo más. De las jefaturas femeninas de hogar, sí, claro. Aquellos hogares que tienen jefatura femenina, la pobreza es casi también el doble que los hogares que tienen jefatura masculina. O sea que allí el problema es mayor, ¿no? ¿Qué pasa con la indigencia rápidamente? Bueno, la indigencia, hubo una variación de 1/10. La indigencia en general es muy baja en Uruguay. Estamos en 0,4% de indigencia. O sea, 4 de cada 1000 personas son indigentes. Eso, 4 de cada 1000 personas son indigentes. Eso significa que 4 de cada 1000 personas no tienen suficientes ingresos para adquirir esta canasta básica alimentaria.
Abogada, ya nos quedan poquitos minutos y quiero abordar el tema del censo, porque hoy comienza el censo experimental, que bueno, el censo va a tener lugar el año que viene. ¿Qué significa? ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Dónde estén las zonas donde se va a hacer este simulacro? Bueno, sí, estamos muy contentos y los equipos muy tensionados y muy nerviosos porque, digamos, hoy salimos a probar todo. El objetivo, de hecho, es que encontremos todos los problemas ahora y no en el censo, ¿no? Entonces, hoy va a haber un despliegue en Montevideo, en varios barrios, en algunas manzanas de varios barrios, Pocitos, Las Acacias, La Comercial, Carrasco, Cerrito. La idea es, y luego esto se va a extender a Lagomar en Canelones, Minas de Corrales en Rivera, Guichón en Paysandú. Piñera y Beizo. Piñera y Beizo, que son dos localidades muy pequeñitas alrededor de Guichón. Y el objetivo es probar todo, es decir, probar los sistemas informáticos. A todos los efectos, para nosotros es un censo de verdad a los hogares a donde vamos a abordar. Así que van con tablets. Primero vamos a abrir la posibilidad del autollenado web por algunas semanas y luego van a ir censistas de forma personal con tablets a pedir la información a los hogares. Pedimos ¿alguna identificación en particular? Claro, con todo lo que ha pasado en estos momentos, sí, los tipos de estafa, por lo menos para tener certeza. Y si quienes han sido seleccionados para ser censados ya saben, ¿no? Que van a ir los funcionarios. Digamos, por un lado, con respecto a las identificaciones, van a ir con chalecos azules, claramente identificados con el censo y con un documento identificatorio que además las personas pueden chequear en nuestras páginas web o en los teléfonos del INE. ¿tá? O sea, ante la menor duda, por favor, llamen y chequeen que el número de cédula que aparece allí es efectivamente de un censista. ¿Qué tipo de información nunca se va a pedir por parte del INE? Nunca se va a pedir información sobre ingresos, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, nosotros en el censo no relevamos ingresos, por tanto, si alguien pide información de ingresos diciendo que es del censo, no es del INE. Bien. O sea, la pregunta ¿cuánto gana? No va a Eso no está. Eso no está. Sí se pide información sobre actividad laboral, si está trabajando o no está trabajando, pero no sobre ingresos. Ni documentos ni nada. Bueno, cédula de identidad. Cédula de identidad, porque necesitamos verificar y evitar duplicados. Eso sí se pide, pero no se pide ningún elemento que tenga que ver con ingresos. ¿Las personas que sean censadas en este experimento van a volver a ser censadas cuando sea el censo general de 2023? Bueno, sí, así que aprovechamos a agradecer ese doble esfuerzo, pero es muy importante para nosotros poder probar todos los sistemas ahora en este censo experimental, que es nuestro ensayo general. Este es nuestro ensayo general, así que agradecemos mucho a esos hogares que van a estar colaborando en esta oportunidad. Muchas gracias por estos minutos. Muy amables, gracias por la invitación.